de biografías esenciales. Si en un programa anterior habíamos visto la vida y obra de Irving Kershner, pues ahora le toca el turno a Richard Marquand, el director del episodio 6, El retorno del Jedi, que fue una película que, como sabéis, se estrenó en el año 83. Y bueno, pues lo primero que voy a comentar es que esta persona nació en 1937 y falleció en 1987 con tan solo 49 años de edad por culpa de un ataque cardíaco. Es una verdadera tragedia, pero es algo que conmocionó a todo el mundo del séptimo arte, porque era realmente muy joven y no había tenido así, que yo recuerde, ningún problema así a lo largo de su carrera, y pilló a todo el mundo bastante por sorpresa. Y nada, pues tuvo una carrera bastante discreta, tampoco es que fuera un director de primerísimo nivel, un poco como, en parte como Irving Kershner, pero incluso inferior, ¿no? No tenía grandes superproducciones cuando lo escogió George Lucas, pero lo tuvo que escoger porque con el tema ese de la multa del Imperio Contraataca, Lucas se había separado tanto del sindicato de directores de Estados Unidos como del sindicato de guionistas. ¿Cómo fue el tema ese de la multa? Bueno, pues que resultó que en tiempos de la Guerra de las Galaxias, el episodio 4, le permitieron no poner los títulos de crédito al comienzo de la película y dejarlos al final, porque era cine independiente, era una película relativamente económica. Bueno, pues se lo dejaron pasar, pero cuando repitió eso con El Imperio Contraataca, que ya era una superproducción, estamos hablando de la secuela de la película más taquillera de la historia, a ella le multaron con $250.000 por no poner los títulos de crédito al principio de la película, cosa que claro, no podía ser con la estructura que ya había creado en la primera película. Quieres que suene la fanfarria de Star Wars con el título de Star Wars alejándose en la distancia y los rótulos amarillos en el que cuentas el prólogo, ¿no? No podía ser, no tenía cabida. Bueno, pues esto le dio tantísima rabia a George Lucas que, ya digo, se quitó de ambos sindicatos y claro, no podía fichar a nadie que perteneciera a esos sindicatos, ni guionistas ni directores. Entonces quedaba descartada la posibilidad que él había barajado de fichar a Steven Spielberg para que rodara El retorno del Jedi y todos aquellos que estuvieran ahí registrados, ¿no? Entonces, cineastas americanos que no estuvieran ahí registrados, pues dificilísimo, ¿no? Entonces tuvo que buscar sobre todo cineastas europeos, y el que más cerca estuvo de conseguirlo fue David Lynch. Hubo bastantes conversaciones con ellos, aunque hay fuentes que dicen que lo descartó de primeras. Yo, por lo que he leído, hubo alguna que otra reunión o alguna que otra conversación telefónica, pero al final, después de pensar un poquito, David Lynch dijo que no, porque no iba a tener la suficiente libertad creativa, ¿no? Que iba a estar siempre bajo las órdenes de George Lucas, que iba a tener que seguir bastante lo que estaba escrito en el guión, no iba a poder salirse de ahí, y David Lynch, pues ya sabemos cómo es, requiere su libertad creativa y no iba a poder ser, ¿no? No iba a estar cómodo dirigiendo esta película. Es una película de George Lucas, no iba a poder ser una película de David Lynch. Entonces prefirió dirigir Dune en su lugar, y esa es un poco la historia. Entonces el otro finalista que tenía George Lucas era Richard Marquand, este director galés, que ha sido al final el único director no americano que hemos tenido en la franquicia, y por eso mismo, ¿no? Porque no estaba en esos sindicatos, y le había coincidido porque había visto un fragmento de 12 minutos del montaje inicial de El ojo de la aguja, un thriller que había realizado muy poquito tiempo antes, y le gustó mucho cómo estaba montada esa escena, ¿no? Entonces se reunió con él, miró a ver si podía estar interesado, le interesaba y le fichó, ¿no? Básicamente esa es un poco la historia. Y Richard Marquand, aquí hay que tener muy en cuenta una cosa, que siempre se dice, pues es que al final George Lucas prácticamente dirigió la película y Richard Marquand probablemente estaría cabreado con él. Nada más lejos de la realidad. La historia es al contrario. Fue Richard Marquand quien solicitó a George Lucas que estuviera presente todo lo posible en el set, porque cuando vio cómo era la película, la pedazo de superproducción que era, no se veía capaz de ponerse manos a la obra con ella, ¿no? Claro, él había hecho cine, había hecho televisión, había hecho tanto películas de cine como películas de televisión, pero eran mucho más pequeñitas, ¿no? No se veía capaz de tratar con todo eso, con todos esos efectos especiales. Tampoco había hecho mucho de efectos especiales, por no decir nada, y decía, no, Lucas, necesito que estés aquí todos los días en el set. Entonces, el plan original de Lucas realmente en aquel entonces estaba levantando el rancho Skywalker. Su idea era dejar a Richard Marquand dirigir la película,
y él en ese momento aprovechar para vigilar un poco la construcción del rancho, que se estaba levantando, ya digo, en aquel entonces y terminaría poco después, en torno al 82, 83 es cuando se estaban finalizando las obras. Entonces se vio obligado a estar todos los días con Richard Marquand por esa razón. Al final le vino bien, al final él está muy satisfecho de haberlo hecho así, porque pudo dirigir la segunda unidad en muchas ocasiones, pudo además fichar a otro asistente de director, aparte del mítico David Toblin, que estaba haciendo una labor extraordinaria en la saga de Indiana Jones también, pero con un segundo asistente director pues se iba a agilizar también la parte logística, que fue Roger Christian, que luego le tuvo de director de segunda unidad en el episodio 1, La amenaza fantasma, y entre eso y que él le echó una mano con la segunda unidad y dirigió también incluso cosas de primera, pues todo fue mucho más ágil y cumplieron el tiempo y el presupuesto, al contrario que con el Imperio Contraataca, que ya sabéis que sacó de quicio a George Lucas porque tuvo que pedir un segundo préstamo bancario, ¿no? Lo pasó realmente mal porque la estaba pagando de su bolsillo. Esto es cine independiente, esto no es cine de Hollywood, aunque lo produzca también 20th Century Fox y luego lo distribuya, realmente lo paga de su bolsillo George Lucas y Lucasfilm, ¿no? Bueno, pues aquí no, aquí gracias a este tipo de medidas lo tuvo más bajo control, quedó la película más a su gusto, estaba continuamente dando instrucciones a Richard Marquand, pero eso no quita para que también Richard Marquand, igual que Irving Kershner y cualquier otro director, también pusiera su granito de arena en ciertas ocasiones. Por ejemplo, él estuvo también presente en todas esas reuniones que se suelen hacer con el tema de la escritura de los borradores de guión. Él estuvo ahí con Lawrence Kasdan, estuvo también con George Lucas, ahí también suele estar presente Howard Kazan, del que ya he hablado en otro programa y en la charla biográfica que hice de este productor. También era muy creativo y también participaba en estas sesiones de guión. Y por ejemplo, Richard Marquand, una idea muy buena que tuvo fue el que el emperador Palpatine engañase a la Alianza Rebelde diciendo que no se había construido del todo la segunda Estrella de Muerte. Luego resulta que sí está en completo funcionamiento y puede utilizarla durante la batalla de Endor disparando a las naves capitales de la Alianza Rebelde. Esa idea es de Richard Marquand, ¿no? Originalmente no estaba en el guión de Lucas. Otra idea de Richard Marquand, que en un principio no convencía del todo a Lucas porque iba a costar mucho dinero, era construir la mano del Rancor a tamaño real, para que pudiera apresar a Luke Skywalker y dar un poco más de realismo, que no todo fuera esa fantástica marioneta stop motion que hizo Phil Tippett y que filmó Dennis Muren por parte de ILM. Si metes ahí un elemento real en esos primeros planos, le vas a dar un mayor realismo, va a haber contacto con la criatura. Sorprendentemente, ya digo, Lucas no lo veía claro porque iba a costar un dineral, no sé si costó 5.000 o 6.000 dólares construir la mano, más luego filmarlo, y encima es curioso que luego se cayó Mark Hamill desde esa mano y tuvo un pequeño esguince de tobillo que por suerte no le impidió luego seguir rodando las escenas de Endor y otras escenas que vinieron después. Pero bueno, el caso es que funcionó muy bien y es una escena que queda muchísimo mejor gracias a esos primeros planos, ¿no? O sea que ya digo que Richard Marquand tuvo muy buenas ideas de este estilo. Igual no sé hasta qué punto intervino más o menos que Irving Kershner, igual no es un director tan excelente como aquel, porque por ejemplo Harrison Ford se quejaba de Richard Marquand, de que no se explicaba bien, de que no preparaba suficientemente con la suficiente antelación las escenas. Ha habido quejas, ¿no?, por parte de Harrison Ford, que no se entendía bien con él. Entonces igual no llegó al nivel de Irving Kershner, entre otras cosas, porque ya digo, tuvo que echar mucho tuvo que tirar mucho de George Lucas, pero también tuvo sus aportes y por eso quería rendirle tributo a través de este programa, porque producir una película de este calibre pues exige muchísimo esfuerzo, muchísima también creatividad y bueno, pues también tiene su mérito, ¿no? Así que eso es un poquitín lo que se puede comentar de Richard Marquand, que ya digo, que fuera de Star Wars, quitando el ojo de la aguja y alguna más, tampoco tiene una filmografía demasiado extensa, demasiado potente, aparte que no pudo disfrutar mucho de este éxito porque falleció, ya digo, 4 años más tarde, con 49 años, en el año 87, víctima, ya digo, de un ataque al corazón, y poco más se puede comentar de este director del Retorno del Jedi. Bueno, pues con esto termino esta biografía esencial, espero que os haya gustado y nos seguimos viendo en Taller Skywalker.